Mi Roberto, Aquí es que gusto. ahora sí, diría Manuel Mijares o Lucerito, no sé quién fue el que dijo. Se nos hasta aquí hizo. se nos hizo. Sí, sí, sí. ¿No? No, gracias, un gustazo y un honor para mí estar contigo. Gracias por recibirnos aquí. Nos encanta hoy que le dije a los chavos que vieran de producción. Nos encanta venir. Yo cada vez que vengo a tu oficina veo algo diferente. No, sí, como museo, ¿no? Sí, creo que, o sea, hay demasiados tiros de oportunidad de ver. Hasta me pongo a leer, ¿no? Reconocimientos y demás. No, muchas gracias. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento, de creatividad, de vida, con tantos, pues obviamente, altibajos, riesgos, cambios, evoluciones? Por ejemplo, lo platicamos ahorita, el tema de inteligencia artificial, lo que nos viene cambiando, ¿no? ¿Cómo ha sido construir? Porque esto es construir, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo arranco, a mí me encanta el cine. De hecho, mi papá se dedicó a temas de cine toda su vida. Y yo arranco con temas de cine hace 30 y tantos años. Fíjate que yo primero fui restaurantero. Okay. Tuve una cadena de pizzerías, a lo mejor algunos las recuerdan aquí en Puebla, Mamas Pizzas aquí en Pachuca. Se la vendo a un familiar, me meto al tema del cine, me metí al tema principalmente equipamiento. Me certifiqué THX. Tuve la gran oportunidad de estudiar en el Skywalker Ranch. Órale. De George Lucas. De George Lucas, sí, ahí en San sonidazo. Hasta en coches pusieron. Exactamente, Sí, ya no, y cambió sí. el giro de THX. Y después conozco a una gran persona, Simón Bros, de la comunidad judía, un productor brutal. Él con otros empresarios, con Pepe Irigoyen, fundamos una cadena en México, Cinemagic, llevar cine a pequeñas comunidades. La vendimos, la malvendimos, si da tiempo te platicaré de ello. Nos fue muy mal en la venta, pero arrancamos Pepe Irigoyen, Carlos Winkler y un servidor, un proyecto en Estados Unidos, que es actualmente nuestro proyecto más importante, que son cines para los hispanos en Estados Unidos. Entonces yo básicamente me dedico a eso, y a la par me encanta la academia. Yo soy maestro de TEC de Monterrey, de la Católica de Chile, voy 2 veces al año allá al MBA, a Santiago, y bueno, y participo muy recientemente, bueno, hace 7 años, participo activamente como consejero independiente en empresas que me invitan. Esos son como mis giros. Estás metido en los giros que estás metido, es mucha pasión. Sí, ¿no? Es correcto. Tiene que haber esa pasión muy, muy marcada. En el tema del cine, arrancas, digo ahorita porque nos dices de tu papá, pero arrancas por el tema de pasión, de querer hacer tú algún día, como el sueño de muchos, de yo quiero producir mi película, mi documental, o por ahí te metes, o por el tema del negocio. No, por el tema pasión, negocio, por el otro lado. O sea, sí, hacer cine nunca me ha llamado la atención, es retadorcísimo. De veras son unos héroes los que hacen películas, sí, porque es un negocio, híjole, de alto riesgo, de portafolio, dependes de muchos factores externos. Uno te da mucho coraje que alguien haga una peli y se tarde 5 años y cuando la estrene haya un huracán. Pues no depende de ti, o una tormenta durísima y ya valió. Como los conciertos. Exacto, como los conciertos. Con el riesgo de los conciertos. Es correcto, ¿no? Y ya valió. Pero fíjate, por lo menos el concierto lo puedes... Tienes otra ventana posiblemente de reprogramar, no sé. Sí. No, la película no. O sea, si la película no jaló, los exhibidores, y me incluyo, ya no la vamos a llevar. Ya la exhibiste, ya se quemó, por decirlo así. Y no, fíjate que en el cine, bueno, pues yo crezco en el tema del cine. A mi papá le tocó una época increíble con Organización Ramírez. Yo desde muy niño, yo me la viví. Eran los número 1. Sí, yo me la viví haciendo mis tareas en el Gemelos de Plaza del Paseo Bravo, perdón. Ahí me la viví yo en la oficina de arriba. Y me encantó el tema del cine. En la esquinita. Ajá. Sí. Pero yo me clavé más al tema de proyección y sonido. Ya. Y ya cuando conozco a Simón Bros, Simón me decía, es que no se vale que el cine sea tan poco accesible para los mexicanos. O sea, 8 de cada 10 mexicanos no van o no iban al cine. Era reto, ¿eh? Solo un segmento muy chiquito, Pareto, el 20% generaba el 80% de las asistencias. Entonces era un tema de pasión, de decir, híjole, me gustaría estar de ese lado donde mi papá empezó, ¿no? Ajá. Porque yo estaba en tema nada más técnico. Sí. Y con él arrancamos cines en pequeñas comunidades, abrimos en Atlisco, en Zacatlán, Matehuala. ¿Con cine como tal, como sala, o cinedomos de estos que ponen en exteriores? No, como tal. Si eran 6 salas de cine, súper padres, a calidad de cualquier cadena, butaca rocker, muy bonitos. Abrimos Atlisco, Zacatlán, Matehuala, pues en todo el país. Creo que
estuvimos en 22 estados, Vale. llevando el cine a pequeñas comunidades que no tenían acceso a cine. ¿Cómo es el tema del cine? ¿Tú compras las películas para su reproducción? ¿Es como en el tema de la radio más o menos? Digamos que las rentas, Ajá. tú rentas la película a los majors, Ajá, a los famosos, estudios, sí. Los estudios vía una distribuidora. Sí. Digamos, la cadena de valor del cine se divide en dos. Uh-huh. Se Se divide en la producción, uh-huh. que ahí no domino el tema, que es muy difícil, y del otro lado está el distribuidor, el que toma la peli, que a veces es el mismo estudio, sí. o no, la distribuye y la exhibe. Nosotros estamos de este lado de la cadena de valor. Entonces es el distribuidor el que nos da la película y nos la renta por un porcentaje por boleto. Okay. Un porcentaje alto, por cierto, para hacer costo es alto. Uh-huh. Sí, porque para llevar ese proceso y de poder meterlo en las comunidades ha de haber estado complicado por los costos. Sí, es caro, ¿no? Fíjate que el principal reto que tuvimos hace 20 años, yo creo, fue convencer a los estudios que las pequeñas comunidades sí querían ver los estrenos en día 1, porque había se creía que la gente quería ver Harry Potter uh-huh. 3 semanas después del estreno. Uh-huh. O sea, no es cierto. Es como, yo les decía, es como pensar que les gusta el pan de ayer. Uh-huh. Pues no, les gusta el pan caliente como las capitales. Sí, y fue duro pelear, probarnos, uh-huh. hasta que logramos. Después nos decían que no iban a querer pagar un boleto de estreno. Se logró, lo pagaron. Entonces, sí, la verdad creo que nos tocó una época muy bonita, donde revolucionamos en nuestra pequeña escala el cine. Fíjate que una tontería, pero ahora está de moda, es más, ahí tengo el cuadro. Nosotros fuimos los primeros, teníamos que abaratar, teníamos que hacer un complejo muy bonito de calidad, uh-huh. pero low cost, ¿no? Entonces todo se veía bonito, pero era barato. Y el boleto, no sé si recuerden, de cine era caro. Sí. Era un boleto de cartón con 2 plecas de corte, sí. Selecciona hasta coleccionables, coleccionables. Sí, y cuando era caro imprimir. Sí. O sea, color, pero de los 2 lados. Sí. Bueno, y nosotros decíamos, no, o sea, el canijo boleto cuesta una lana. Y eso no tiene por qué pagar el consumidor. Y fuimos los primeros que con impresoras tipo Oxxo, por decirlo así, imprimíamos el boleto en papel térmico. Yeah. Fue un tema, O sea, nos citaron, nos decían que era faltar el respeto a la industria. Decíamos, no, el boleto de verdad que no agrega valor. Entonces fuimos los primeros, muy cuestionados por competidores y por distribuidores. Y bueno, te das cuenta que 20 años después ya lo hace la industria. Bueno, hoy lo haces digital. Bueno, sí, claro, sí, por supuesto. Ok, o sea, esos son los primeros retos del camino. ¿Y qué te lleva a ponerlo en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Después de cuánto tiempo pasó para brincar? Sí, nosotros vendemos la compañía en el 2014, reitero, una muy mala venta, o sea, nos tocó gente no adecuada en la compra y generalmente firmas un no compete. Entonces nosotros teníamos un no compete por 5 años en México y muy curioso, fuimos a dar una plática al TEC de Monterrey. Y platicábamos de los retos de la industria, etcétera, y al final les decíamos pues que no podíamos hacer cine en 5 años en Estados Unidos. Y un joven se paró y nos dijo, oigan, pues les recomiendo algo. Mi tía se fue, es más, él se llamaba Juan, me acuerdo. Mi tía se fue a vivir a Texas y dice que ella le gustaría ver las películas en español, que porque las películas las pasan en inglés. O sea, tú lo que tenías cuando hiciste la venta es que no podías poner tus películas, o sea, poner una nueva cadena. No podías poner una cadena en México. En México. Sí, es muy común cuando tú vendes, sí, claro, obviamente firmas un no compete agreement, sí. Y no puedes, porque no se vale que le compitas, ¿no? Sí, claro. Y te vendo para ponerte la competencia. Que mucha gente lo hace, sí. ¿no? Pero entonces así a partir de la recomendación de un joven, de ahí sale. Empezamos a hacer, nos tardamos como 1 año estudiando el mercado norteamericano y peleando porque nos dieran las películas en español porque no las querían dar. Y es lógico, o sea, de repente que tú pidieras les pasar las películas en coreano en México, posiblemente te dirían, oye, no, sí. Aquí las pasas en español. Sí. Pero bueno, pues Estados Unidos tiene 70 millones de hispanos, y creciendo, entonces nos hacía altamente pertinente. Y fíjate, y por un tema de negocios, pero también por un tema de fortalecer el cine allá, por un tema de identidad, de acercarnos a nuestras raíces, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner en alguna, ¿cuántas salas tienes en uno, por ejemplo? 8. 8. ¿Cuántas metes mexicanas?
Fíjate que casi... No tienes como un... Sí, pero muy poquito. Sabes que la producción mexicana, si eso ahorita platicaremos de ello, pero es muy pequeña. Ahí el cine mexicano tenemos retos, pero no, tienes muy poco material mexicano. Okay. Y fíjate, además, material mexicano que quieran exhibir en Estados Unidos, que lleva un tema regulatorio, de leyes, de acuerdos diferentes, pero no, de 8, 7 son Hollywood, pero en español, dobladas, y una sería mexicano, pero sí estamos en lugares altamente densos con hispanos y la dulcería es bien hispana. Órale. ¿Qué tienes de productos? Pues paleta payaso, pero un pelo rico, los nachos con la receta de México, la paloma con la receta mexicana que es diferente, más saladita, de alita, salsa valentina. Sí, las palomitas gringas son más dulces todas. Exactamente, sí. Menos sal, son casi de mushroom, de hongo, entonces es diferente y esa es la propuesta de valor. Ok, un gran reto. ¿Cuántos ya tienes allá? Estamos en Phoenix, en Pasadena, en Houston y en Fort Worth. Y vamos despacito. Sí, no hay prisa en esta ocasión. Y aparte creo que hasta por un tema de edad, ¿no? Yo tengo 56 años, cumplí hace poquito y vamos mucho más lento que la compañía anterior, pero que es un tema de etapas de vida. Claro. Hoy aparte vives un tema de un reto que yo creo que nadie se esperaba que empezó a cambiar, como lo que decíamos de la inteligencia artificial y las evoluciones, vinieron las plataformas. Sí, claro. Y ahí vino un gran, ¿no? Ahí empezó un gran reto. Yo me acuerdo, creo que 2006 o 2007, que empezó el tema muy duro de la piratería de lo que bajabas, ¿no? Que salía la película, se filtraba el VHS, después el disco, y luego la digital, ¿no? Y ya competías con un tema. Yo sí me acuerdo que decía, a ver, pues la veo pirata, o sea, la descargo, las famosas descargas, ¿no? RapidShare, Napster, todo lo que había con la música y con el tema de las películas, ya, pues la descargo, ya la veo en mi casa en lugar de ir al cine. Desde ahí empezaba ese tema, ¿no? Yo creo que desde ahí ya te empezó a pegar, pero luego vinieron las plataformas. Sí, fíjate que con el tema piratería, les comparto algo, fue muy interesante porque en Canacine Nacional, en su momento hace 20 y tantos años, nos dábamos cuenta que a nuestra generación ya era muy difícil cambiar, ¿no? Hay baby boomer o al X, el acceso a material pirata, y se decidió con el acompañamiento de una agencia de publicidad, atacar a los niños, bueno, no atacar, más bien llegar a los niños. A los niños. Con el papá pirata. Tengo un papá pirata, claro. Y se logró, O sea, el uso de piratería en la generación millennial. Sí, porque la era dirigido a los niños. Ellos casi no le entran, a diferencia de la X y el baby boomer. ¿Y sabes qué pasa con el streaming? Al inicio había un baile, una mancuerna muy bonita de cine con streaming, se calentaban mutuamente, ¿no? Porcentaje. Sí, venía Rápido y Furioso, entonces calentaba en cine, pero las precuelas de Rápido y Furioso jalaban muy bien en streaming, etcétera. Llega la pandemia y sí, llegó con muchos retos. Uno, obviamente, el confinamiento y la tentación que continúa de los estudios, pues de pasar su material en streaming. O sea, lo vimos con Black Widow de Disney, lo vimos con bueno, ya ni me acuerdo porque son malos recuerdos, pero y no les funcionó, ¿Sabes qué? Muy interesante, el streaming, bueno, me voy un paso atrás. Hay teorías que dicen que las decisiones que hemos tomado, lo que estudiamos, con quién nos casamos, cómo nos vestimos, el carro que compras, a lo que te dediques, pues de alguna manera está influenciada por las películas que vimos. No por el streaming. El streaming, aunque es muy reciente, el streaming no logra la conexión emocional con el espectador. Mira. Digamos que no respetas la pantalla. Le paras, te vas al baño. No la pelas, estás haciendo otra actividad. Estás haciendo multitask, otra actividad. Y en cambio el cine, pues creemos que es como el templo, ¿no? O sea, es una pantalla muy grande, no puedes pararla. No puedes ponerte a platicar, no hay distractores, pero además es una experiencia altamente colectiva. Estás con 100, 200, 300 personas que no conoces, entonces es increíble la vibra, la energía, los silencios, las risas de 300 personas. Es brutal como experiencia colectiva. Como el chiste de todo es el desconecte de esto, ¿no? Sí. Lo vivimos apenas en la feria que tuvimos. Claro, de creativas que se le salió padrísimo. Hombre, gracias por la ayuda. Y que vimos eso,
Como yo, lo que más notaba a la gente, cómo no estaba con el celular. Entonces el privarlos de algo, que era el silencio en este momento, dije, claro, la gente está poniendo atención. Sí, dando contexto, ¿no? Fueron conferencias silenciosas, en las cuales el ponente tiene audífonos, micrófono y todos son audífonos, y en lugar donde hay mucho ruido, pues hay alta concentración. Yo los veía y decía, ahorita voy a ver cuántos traen, y hacía el conteo, cuántos traen celular en las manos, pero que estén poniéndote atención. No, estaban súper claros porque decían, este es otro concepto, voy a poner atención a los 20 minutos que me van a platicar algo. Bueno, cuando termino tomo la foto. O sea, el desconecte del tema. En el cine creo que es lo mismo. Está muy mal visto el tema de levantar un celular. Sí, por la luz. Por la luz, las pantallas, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Cerrando la respuesta, pues llega el streaming, hay un cambio de hábito. Hay que reconocer que una parte de la población pues le está gustando el streaming, sobre todo gente de 50 para arriba. De 50 años para arriba, parecería que a veces están más cómodos en casa. Empieza a salir material más importante en streaming, y además creo que sí hay una confusión en nuestra industria, primero con la huelga de escritores, ¿te acordabas? que genera un vacío creativo muy importante, y después sí de repente el imponer pues ideologías o visiones particulares a través de las películas, creo yo que al público no le gustó y lo rechazó. Y eso ha pasado, ¿no? Hemos tenido retos, no sé si lo has notado, pero cuesta mucho trabajo en la actualidad posicionar una película que no tiene precuelas. Sí. O sea, le llamamos licencias. La mayoría están siendo licencias, ¿no? Sí. De Harry Potter, de El Señor de los Anillos, de Rápido y Furioso, si lo notan, Depredador, etc. Es mucho más fácil tomar una licencia vieja que atreverte a posicionar un producto, un personaje nuevo. Correcto. Sí, pasó ahorita que veo este tema de Marvel, lo que sufre, ¿no? Sí. O sea, cómo vino, tuvo su temporada, su época, su boom, y lo vamos a sacar colgándose de las precuelas por el tema, y le cuesta mucho. Le cuesta mucho trabajo. Ahí viene, fíjate que el otro año viene una peli de ellos con... interesante, de los Avengers nuevamente. Okay. Entonces creo que se puede hacer como otra vez y va cambiando por épocas, ¿no? Lo platicábamos ahorita de la época de... Yo me acuerdo mucho haber estudiado en algún momento fotografía para cine, y te van marcando las épocas, ¿no? Cómo va evolucionando el tema, y decían, bueno, a ver, ahora velo en el tema comercial, cómo fueron los 70s, 80s, la publicidad subliminal de los 80s a los 90s, que decías, ¡ay, se le fue el cameo! No, es a propósito. Después cómo vino los 90s, 2000s, y ahorita lo que tenemos, ¿no? Cómo vienen todos los cambios que te ayudan también a vender, a posicionar, a ver. O sea, yo veo mucha evolución en el tema del cine, y veo crisis, ¿no? Sí. Veo ese tema de si nos vamos a migrar a todo el tema, pero no sabía eso que estás diciendo de la gente, de los hábitos, claro. Sí, hubo un cambio, pero sí, yo creo que el cine es un acto colectivo, ¿eh? Sí. Pues, creo que va a mantener, tenemos que transformarnos, habrá que encontrar cada quien su lugar, el streaming en su lugar, el cine en su lugar, pero sí, yo creo que todavía la experiencia teatral, la experiencia de una pantallota, creo que va para largo. Ya ha mejorado mucho, ¿no? La ambientación, el sonido, lo que decías cuando salieron las primeras de THX, estos eran brutales, decías, ¿qué sonido hay? El envolvente, ¿no? Si pones mucha atención en películas, muchas veces ya no lo ven eso, pero lo que escuchas. Fíjate que cuando te certificas THX nos comentaban cómo surge, ¿no? Esta norma, fue la primera norma de sonido y video de cine. Y dicen que George Lucas va a ver su primera película, Star Wars, la primera, ¿no? Y a un cine, la ve, la escucha y dice, esta no es mi película, suena horrible. Y ahí se clava a generar normas de sonido para cine. Sí, las naves, yo me acuerdo de un especial que leí, ¿no? Si viene pasando la nave, entonces el sonido inicia desde atrás. Sí, entonces, cómo viene y cómo va pasando y cómo es el volumen de la nave cuando está encima de ti. Es que hay que hacer un cambio enorme. Yo creo que lo que ve George Lucas en Los Ángeles es un audio mono. Antes empezó con monaural, eso era una bocina. Solo una bocina con Twitter. Sí. Después con subwoofer. Después cambia a 3.1, ¿no? 3 canales, un subwoofer. Después finalmente los surrounds. Después se dividen los surrounds y ahora también hay arriba, tienes arriba, ¿no? Sí. Entonces ha cambiado, ahora estamos en 8.1, ¿no?
que yo siempre digo que ese es el reto de el teatro en casa famoso, ¿no? Sí. A ver, acondiciónalo, por mucho que haya todo eso, no no te va a dar, ¿no? La acústica y demás que tiene, y la vivencia. Oye, Roberto, hoy en el tema de creatividad, que yo también lo veo mucho con los jóvenes, tú estás mucho más metido que yo con el tema de los jóvenes, ¿cuál crees que es el reto principal que están teniendo? Yo les explico así, les digo que hoy tienen un tema que es la sobresaturación de información con esto. Ese es el problema. Sí. Tienes todo para hacerlo y no lo haces. Tienes todo para hacerlo y no lo haces. Entonces, desconéctate. Perdón, pues trabajo en esto, pero desconéctate para poder hacer esto. Y es un gran reto con ellos, toparnos con eso. ¿Tú qué ves con ellos? ¿Tú qué sí, fíjate con un cambio enorme en contexto, y un tema que me encanta y que trato de estudiar mucho es el cambio de época. Estamos viviendo un cambio de época, un cambio brutal y padre, ¿no? Nos está tocando vivir cambios increíbles, y entre esos cambios tienen que ver pues las dos generaciones disruptivas, ¿no? El millennial y sobre todo el centennial, y si le agregas pospandemia y si le agregas inteligencia artificial, esos dos es bárbaro, sí. Pero a mí me tocó vivir dando clases los primeros chavos, los primeros centennials pospandémicos. Okay. Y sí, un reto, sí, ya están los nombres. Sí. O sea, es que, por ejemplo, el tema, yo antes de la pandemia dando clases, pues no permites el celular. Ahora no lo puedes prohibir, tienes que integrarlo a la dinámica de la clase, y sí están distraídos, pero están enfocados. Yo, ¿qué te diría? ¿Cuál es el reto? Sí, inteligencia emocional, competencias perdurables. Va a ser un tema bien interesante. Las soft skills, creo que van a ser claves en el joven, y creo que son las que tienen que desarrollarse. Ok, ese está interesante, ¿eh? Sí. Sí, creo que por ahí. ¿Y crees que tengamos una regresión como de lo que platicamos de las épocas? ¿Tú crees que tengamos una regresión, por ejemplo, en lo comercial de época ahorita? ¿O nos vamos a crear algo nuevo? ¿Crees que empiece a crearse algo nuevo con tanto tema de inteligencia artificial y todo lo que hay? Bueno, yo sí creo que la inteligencia artificial llega para quedarse, ¿eh? O sea, y va a crecer y va a avanzar cañón, aunque sí creo que la historia del mundo es pendular. O sea, no se va y tú lo notas, ¿no? Sí. O sea, conservador y después relajado, conservador y relajado. Yo espero, fíjate, hay una teoría digamos, estamos viviendo industria 4.0, ¿no? La cuarta revolución industrial. Parecería que la quinta revolución industrial, industria 5.0, que no sabemos cuándo va a iniciar, pero es el reconocer a la persona como lo más importante. Y lo platicábamos antes de empezar, ¿no? Sí. Que seguramente la inteligencia artificial va a desplazar muchos empleos, que además son empleos que no deberían de existir. Es un empleo que no agrega valor, que no es presumible, que no puedes presumir de lo que haces. Y la verdad no debería de existir ese trabajo. Sin embargo, pues ¿qué haces, no? Bueno, eso lo va a hacer la inteligencia artificial, y yo creo que sí viene una época donde vamos a apreciar mucho lo artesanal. Sí. O sea, que digas, no, este video o este plan de negocios fue hecho por un humano. Ay, ¿cómo crees? No, sí, es mucho más caro porque un humano lo hizo. Sí, lo que haga IA va a ser genérico, creo yo. Sí, el tirar, lo acabas de decir, lo artesanal. Fíjate que veía un anuncio, casi siempre lo pongo ahí en las pláticas, y eso que les digo, una construcción, una lona gigantesca, y decía, IA termina este edificio, ¿no? O sea, como refiriéndose a la mano de obra del trabajador, imposible, hoy por lo menos imposible. Sí. Y cosas así con el arte, ¿no? También en los temas, sobre todo nosotros que estamos metidos en este gremio, lo vemos más, ¿no? Yo veo cosas y digo, no, hombre, a ver, hasta este cuadro, pues por mucho que quieras, lo que quiso transmitir el artista es otra cosa. No lo vas a lograr. Ok, esos son buenos retos que vienen, ¿no? Sí, por supuesto. En tu desarrollo del clúster, que llevas ya bastante tiempo, creo que sacaste vitalicio ahí. No, yo espero y no. Pero ya vamos a cumplir 2 años y sí, ya pido esquina. Claro. ¿Cuáles son los retos que ha tenido y cómo viene para la evolución ahora de lo que quieres dejar? Porque aparte es difícil este tema de las cámaras, de los clústeres. Sí, claro. ¿No? ¿Sabes qué pasa? Fíjate, yo el tema del clúster lo viví cuando inició en Puebla hace, 30 años. ¿Sí? Cuando Sintonía
impulsa los clústeres. Yo estaba en 2 clústeres, incluso viene Michael Porter personalmente a Puebla a capacitarnos, etcétera, y de ahí ha venido por oleadas. Y no se entiende, ¿eh? Yo creo que de repente muchos confundimos el clúster con cámaras, con sindicatos patronales, etcétera, que no tienen nada que ver, y ha sido retador porque es picar piedra para todos los clústeres. Actualmente hay 23 clústeres en Puebla, y creo que es básicamente como ser apóstol del tema clúster poco a poco. Pues, ¿qué nos toca? Nosotros somos tercera generación de clústeres. ¿Qué nos toca a los primeros presidentes? Híjole, bueno, crearla, que fue un reto crearla. Eso es lo más difícil. Sí, crearla, mantenerla. Que lo entiendan qué es, sí, para qué sirve. Soportar las transiciones, claro. las transiciones de gobierno. Y nosotros, pues básicamente lo que hemos hecho es como socializar el proyecto, generar bases, y ya que otro presidente le toque crear, y a otro escalar, y a otro más así. Pero contentos, ahí estamos en el clúster. Y vamos lentos pero seguros. Vas dejando como proyectos, o sea, vas estableciendo proyectos y dices, a ver, podría ser como una continuidad de, ¿o no? Mira, primero lo que hicimos fue como planeación estratégica y entender que hay varios tipos de clústeres. Yo tuve la gran oportunidad de estudiar un poquito de clústeres en País Vasco. Okay. Está increíble lo que ha hecho País Vasco con el BAT, etcétera, y está impulsando la clusterización. Y primero surgimos con subclústeres, que creemos que se tienen que convertir en clústeres propios, ¿no? Porque actualmente tenemos marketing, tenemos videojuegos, tenemos cine, obviamente, que es la industria del audio, tenemos artes, tenemos el tema de impresión, tenemos artes gráficas, por supuesto, ¿no? Y creo que algunos tienen la potencia para hacer clústeres como tal. Entonces hemos hecho eso y básicamente hemos impulsado, acompañado eventos detonadores que ellos le llaman, como lo que tratamos de apoyar con la Feria de Industrias Creativas de Canagraf, como lo hicimos con el Cine Show para el tema del cine. El año pasado impulsamos el Star Minds, un evento de capacitación creativa. Entonces básicamente es lo que hemos hecho, eventos detonadores y un poquito de planeación. ¿Se busca que solo sean enfocados hacia los jóvenes o buscas como en todos los ámbitos? No, fíjate que la teoría del clúster es básicamente que nos integremos los que estamos en una misma cadena de valor. Entonces, en estricto sentido, digamos, no juegan los jóvenes. Sí. Realmente tienen que ser básicamente profesionales que se dedican a algo y cómo agregamos valor. Digamos, los clústeres más famosos es Silicon Valley, es un clúster brutal. Sí, creaciones de startups y todo. Colombia hay clústeres muy importantes de moda, etcétera, y a lo mejor algo de rebote podría ser el tema de formación de jóvenes, pero como tal el core de un clúster, creo yo, es básicamente a los integrantes crearles valor. Hoy en México, ¿cuál es el clúster? Yo, estoy como buscando esa parte para hacerlo porque veo, muchos años viviendo en Puebla, ver el tema de demasiados creativos, demasiados artistas, demasiados despachos de diseño muy capaces, tener la cercanía de Ciudad de México, que es un monstruo para nosotros y que nos da mucha chamba de rebote, porque pues obviamente Ciudad de México se lo come mucho. ¿Cómo medir o cómo hacer para Puebla que se pueda hacer como un tema del clúster creativo de México? Claro. ¿Cómo lograrlo, no? No sé si dentro de todas las proyecciones que has tenido has pensado en esa parte de las uniones, ¿no? Creo que por ahí va el tema de los clústeres. Sí, fíjate que en Jalisco ha habido iniciativas bien interesantes de clusterización del tema creativo, a lo mejor específicamente el tema cine y específicamente el tema de animación, por ejemplo el tema de diseño muy bueno, diseño que hacen, sí, por supuesto. En La Baja, en Ensenada, sí, aunque no se han conformado como clúster, por las actividades de clusterización para el tema del vino también son muy importantes. Y a nivel nacional, por ejemplo, Luis González, amigo de nosotros, Luis González Arenal, impulsa una iniciativa global de industrias creativas súper importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues integrar, o sea, no hacer retrabajos, hacerlo en equipo. Y muy importante, lo hemos comentado con el gobierno del estado, es tenemos que trabajar de la mano. O sea, si el clúster no incide en políticas públicas, es muy poquito lo que podemos hacer solos, porque estamos naciendo, es un bebé.
Entonces, a la par de políticas públicas es como podemos impulsar realmente ramas. Hay un ejemplo en Colombia muy interesante con los tatuadores. Escogieron el gobierno y el clúster impulsar y profesionalizar a los tatuadores. Los capacitaron, les consiguieron fondos semilla, hicieron temas de salud muy importante, temas de responsabilidad muy importante, reglas, etcétera, y de esa manera lo impulsas. Pero tiene que ser de la mano, tiene que ser de la mano los gobiernos estatal, municipal, federal, los empresarios y la academia. Claro, claro. Hoy que hay temas de artistas urbanos, o sea, hay demasiado mundo en el arte para sumarlos, en el arte gráfico, ¿no? En la comunidad gráfica. Okay. Mencionaste la palabra como el crecimiento que un pequeño bebé, pero tienes un bebé que nos gustaría que nos platiques. Apenas pasó el Cine Show. Sí. Se me hace algo muy peculiar. Es como una oportunidad muy grande de escuchar a los verdaderos creadores que están detrás de, ¿no? Y ver lo que sufren. Yo lo veo de esa manera. Los famosos procesos. A mí me encantan los procesos de los temas. Y luego cómo lo disfrutan presentándolo, el gran reto que es el cine, ¿no? En esta parte. Claro. Háblame de Cine Show, que viene, sí. ¿Cuántos años ya? Fíjate que lo arrancamos en el 2014 en Puebla. Es una iniciativa que buscaba impulsar, apapachar al cine independiente en todos sus ámbitos. Después nos llevamos a Ciudad de México, después vino pandemia, se paró. Y tenemos 5 años consecutivos haciéndolo en Puebla con apoyo de todos los actores, y tenemos 2 años haciéndolo en el marco de las actividades del clúster, y es básicamente impulsar al cine independiente desde el exhibidor, que es muy interesante. Están renaciendo, lo van a ver, están renaciendo los cines independientes, pues 3, 4 salas que tienen un foco, que son de nicho, está muy bonito eso, pero también a los cineastas y a los productores independientes. Y lo que hacemos, te platico el origen. Hay un evento en Estados Unidos, en Las Vegas, cada año, que se llama el CinemaCon. Increíble, un evento de networking, de formación, de inspiración, precioso. Y los mexicanos que vamos, nos dábamos cuenta que cada vez iban menos mexicanos. Y bueno, llegamos a la conclusión que uno era un tema económico, pues no está barato, y 2, el tema de visas, que a veces ha sido más complicado que un empresario mexicano o centro sudamericano tenga visa. Entonces decíamos allá, oye, ¿por qué no hacer algo en México para que no tengan que ir allá? Y lo que estamos haciendo es con mucha calidad y un evento non-profit totalmente gratuito, o sea, no cuesta. Y invitamos a 600 alumnos de cine y comunicación y como 300 empresarios, y hacemos un apoyo entre todos, apoya el gobierno, apoyamos nosotros, y lo que hacemos es un evento totalmente gratuito de alta calidad, que traemos las tendencias. Viene Luis Vargas de Comscore, el año pasado estuvo Mike Arciniega de Archer Troy, vino Mauricio Durán, nuestro presidente de Canacine. Entonces vienen todos a platicar de lo que está pasando en la industria y cómo hacerlo, y está una magia muy padre, el fortalecer la triple hélice y lograr que en Puebla, donde hay un montón de universidades que dan carreras de cine o similares, se vinculen con el ámbito profesional. Híjole, creo que ahí se da la magia. Es que está padrísimo que ven, por ejemplo, los estudiantes ven y dicen, no sabía que estaba tal empresa y puedo pedir ahí para hacer mis pininos, ¿no? Sí. En mi época no era tan fácil decir, pues te tienes que ir a México. O sea, no hay, y hoy ahí veo demasiado, puedes trabajar hasta en línea, sí, ¿no? Y te lo topas acá, ¿no? En el lobby puedes platicar con la persona. Sí, está padrísimo. ¿Tienes spoilers que nos tires para el 26? ¿Algo que venga para el Cine Show? ¿Ya tienes algo planeado? No. Sí, ¿sabes qué? Que primero no queremos dejar de hacerlo, es un reto. Eso es lo es un reto, un reto continuar. Y ¿sabes qué? Que aparte va a ser un Cine Show bien interesante, porque ya sabremos qué ocurrió con Warner Brothers, ya sea que lo compre Netflix o que lo compre Paramount, ya sabremos qué ocurrió. Va a haber mucha más claridad de la IA, del juego de la inteligencia artificial, y sí creemos que va a ser un año mucho más estable. Entonces, sí queremos meter la inteligencia artificial. Hay algunos miembros del comité organizador que no están muy de acuerdo, pero no, pues queremos repetirlo con éxito, todavía mucho mejor, y nos queremos enfocar también un poquito más a lo técnico. O sea, que también se capacite en temas Dolby, Christie, Barco,
que den algunos seminarios y, ¿por qué no? A lo mejor jóvenes que están estudiando temas técnicos puedan dedicarse a dar mantenimiento a proyectores, a audios, a situaciones más tecnológicas. Sí, todo lo que está detrás de... Lo que está detrás, correcto. Roberto, ya para terminar, ¿qué sientes cuando ves todo esto? No, pues muy contento, muy satisfecho. Fíjate que convencido de que hay que disfrutar el camino, no el destino. O sea, hay que disfrutar el día a día. Yo sí creo que el éxito es caminar. O sea, cada día es caminar. Si tú buscas éxito como meta, no llega. Yo creo que no llega y sí me quedo con la idea, uno, que la persona es lo más importante. O sea, hagas lo que hagas, no se vale pisar a la persona, su dignidad, no se vale faltar el respeto a la persona, aunque eso genere miles o millones de pesos, simplemente no es correcto. Ser feliz, estar pleno y sí la importancia de la familia. Yo creo que por lo menos en mi caso, mi gran motor, mi gran, lo que me impulsa a seguir adelante, sí es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, como en tu caso, Sarkis. Gracias. Y creo que es lo que te impulsa como emprendedor. Tu top 5 de películas, con eso acabamos. Muy bien. Esa está buena, porque yo te digo, cada vez sale una nueva y le quito. Digo, esta se va. Ya vas cambiando. ¿No? Bueno, para mí una, Señor de los Anillos, para mí la tercera, para mí es, que es El Regreso del Rey, ¿no? Sí. La segunda, no tan famosa, Cuestión de Tiempo. ¿Con quién? Hay que viajan en el tiempo apretando las manos. Ajá. Okay. Bueno, yo estoy de este lado, todos está bien. Cuestión de Tiempo, véanla, y sobre todo en esta época de fiestas, creo que vale la pena verla, de Cuestión de Tiempo. Por supuesto, Star Wars, creo que Star Wars 1 para mí me encanta. ¿Qué otra película para mí me ha marcado? Bueno, El Padrino 2, yo la veo a cada rato y sobre todo la 2, ¿no? ¿Te gustó la serie? No la has visto, vela. Hay una serie de Padrino, de cómo hicieron la película. La voy a ver. Sí, te la voy a mandar para que la veas. Mira. Sí, vale mucho la pena. Sí, para mí El Padrino también me marcó, me encantó. ¿Qué otra? Pues creo que esas para mí serían como muy importantes. Y bueno, y como estamos en la industria, te gusta. Apenas me hicieron una pregunta en un evento, yo decía, no, pues Utopia 2, ¿no? Increíble. Oye, manda un mensaje muy padre, ¿no? Zootopia creo que 2 me encantó. Creo que es regresar a un cine que promueva valores, que salgas como un buen sabor de boca, que respeten tu forma de pensar. Yo creo que el cine está para entretener, para formar cultura, para promover identidad mexicana, ¿por qué no? Pero muy respetuoso de lo que cada quien piensa y lo que tenemos que pasar en pantalla, creo yo. E invitarlos que vayan al cine, decíamos que es el templo. O sea, ir al cine no tiene nada que ver con ver una peli en casa, donde le cambias, la paras, te vas al baño. Un cine es mágico porque durante 2 o 3 horas no te puedes parar, no puedes detener la película, no puedes adelantar, y la energía de otras 200 personas contigo sí hacen que el momento sea memorable. La conexión emocional que logra una película de cine, es decir, la experiencia theatrical, no tiene que ver nada con lo que se logra con el streaming, creo yo. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Te agradezco. Al contrario. Gracias.